Foné boontos. Una voz grita. Con mucha fe y devoción, escuchemos la voz de nuestros hermanos mayores, los santos, que con sus vidas gritaron y hoy siguen gritando el amor a Dios y a los hermanos en el desierto que a cada uno le tocó vivir. Encomendémonos a su intercesión e imitemos sus virtudes, para que nos unamos a gritar con nuestras vidas junto a ellos. Shalom Betot. Paz y bien. 9 de junio, San Efrén de Siria. Queridos hermanos, según una opinión común hoy, el cristianismo sería una religión europea que había exportado la cultura de este continente a otros países. Pero la realidad es mucho más compleja, pues la raíz de la religión cristiana se encuentra en el Antiguo Testamento y por tanto en Jerusalén y en el mundo semítico. El cristianismo se alimenta siempre de esta raíz del Antiguo Testamento. Su expansión en los primeros siglos tuvo lugar tanto hacia Occidente como hacia el mundo greco-latino, donde después inspiró la cultura europea, como hacia Oriente hasta Persia, la India, ayudando de este modo a suscitar una cultura específica, con lenguas semíticas y con una propia identidad. Para mostrar esta multiformidad cultural de la única fe cristiana de los inicios, en la catequesis del miércoles pasado, hablé de un representante de otro cristianismo, Afrahates, el sabio persa, para nosotros casi desconocido. En esta misma línea quisiera hablar hoy de San Efrén el Sirio, nacido en Nisibis, en torno al año 306, en el seno de una familia cristiana. Fue el representante más importante del cristianismo en el idioma siríaco y logró conciliar de manera única la vocación de teólogo con la de poeta. Se formó y creció junto a Santiago, obispo de Nísibe, 303-338, y junto a él fundó la escuela teológica de su ciudad. Ordenado diácono, vivió intensamente la vida de la comunidad local hasta el año 363, en el que Nisibes cayó en manos de los persas. Entonces Efrén emigró a Edesa, donde continuó predicando. Murió en esta ciudad en el año 373, al quedar contagiado en su obra de atención a los enfermos de peste. No se sabe a ciencia cierta si era monje, pero en todo caso es seguro que decidió seguir siendo diácono durante toda su vida, abrazando la virginidad y la pobreza. De este modo, en el carácter específico de su cultura, se puede ver la común y fundamental identidad cristiana, la fe, la esperanza, esa esperanza que permite vivir pobre y casto en este mundo, poniendo toda su expectativa en el Señor. Y por último, la caridad, hasta ofrecer el don de sí mismo en el cuidado de los enfermos de peste. San Efrén nos ha dejado una gran herencia teológica. Su considerable producción puede reagruparse en 4 categorías: obras escritas en prosa, sus obras polémicas y los comentarios bíblicos, obras en prosa poética, homilías en verso y por último los signos, sin duda la obra más amplia de Efrén. Es un autor prolífico e interesante en muchos aspectos, pero sobre todo desde el punto de vista teológico. El carácter específico de su trabajo consiste en unir teología y poesía. Al acercarnos a su doctrina, tenemos que insistir desde el inicio en esto. Hace teología de forma poética. La poesía le permite profundizar en la reflexión teológica a través de paradojas e imágenes. Al mismo tiempo, su teología se hace liturgia, se hace música. De hecho, era un gran compositor, un músico. Teología, reflexión sobre la fe, poesía, canto, alabanza a Dios van juntos. Y precisamente por este carácter litúrgico aparece con nitidez en la teología de Efrén la verdad divina. En la búsqueda de Dios, al hacer teología, sigue el camino de la paradoja y del símbolo.
Privilegia las imágenes contrapuestas, pues le sirven para subrayar el misterio de Dios. Ahora no puedo hablar mucho de él, en parte porque es difícil de traducir la poesía, pero para dar al menos una idea de su teología poética, quisiera citar pasajes de 2 himnos, ante todo de cara también al próximo Adviento. Les propongo unas espléndidas imágenes tomadas de los signos sobre la Natividad de Cristo. Ante la Virgen Efrén manifiesta su inspiración, su maravilla. El Señor vino a ella para hacerse siervo. El Verbo vino a ella para callar en su seno. El rayo vino a ella para no hacer ruido. El pastor vino a ella y nació el Cordero, que llora dulcemente. El seno de María ha trastocado los papeles. Quien creó todo se ha apoderado de él, pero en la pobreza. El Altísimo vino a ella, María, pero entró humildemente. El esplendor vino a ella, pero vestido con ropas humildes. Quien todo lo da, experimentó el hambre. Quien da de beber a todos, sufrió sed. Desnudo salió de ella, quien todo lo reviste de belleza. Para expresar el misterio de Cristo, Efrén utiliza una gran variedad de temas, de expresiones, de imágenes. En uno de sus signos pone en relación a Adán en el paraíso con Cristo en la Eucaristía. Fue cerrando con la espada del querubín hasta dejar cerrado el camino del árbol de la vida. Pero para los pueblos, el Señor de este árbol se ha entregado él mismo como alimento, como oblación eucarística. Los árboles del Edén fueron dados como alimento al primer Adán. Por nosotros, al jardinero del jardín en persona, se hizo alimento para nuestras almas. De hecho, todos nosotros habíamos salido del paraíso junto con Adán, que lo dejó a sus espaldas. Ahora se ha ido retirando la espada, abajo en la cruz con la lanza, podemos regresar. Para hablar de la Eucaristía, Efrén utiliza 2 imágenes, las brasas o el carbón ardiente y la perla. El tema de las brasas está tomado del profeta Isaías. Es la imagen del serafín, que toma las brasas con las tenazas, roza simplemente en los labios del profeta para purificarlos. El cristiano, por el contrario, toca y dirige las mismas brasas al mismo Cristo. En tu pan se esconde el Espíritu, no puede dirigirse. En tu vino está el fuego, que no puede beberse. El Espíritu en tu pan, el fuego en tu vino. Esta es la maravilla acogida por nuestros labios. El serafín no podía acercarse por dedos a las brasas, a las que sólo pudieron acercarse los labios de Isaías. Ni los dedos la tomaron, ni los labios las dirigieron, pero el Señor nos ha concedido a nosotros ambas cosas. El fuego descendió con ira para destruir a los pecadores, pero el fuego de la gracia desciende sobre el pan y allí permanece. En vez de fuego que destruyó al hombre, hemos comido el fuego en el pan y hemos sido salvados. Un ejemplo más de los signos de San Efrén, donde habla de la perla como símbolo de la riqueza y de la belleza de la fe. Coloqué la perla, hermanos, en la palma de mi mano, para poder examinarla. La observé por todos lados. Tenía el mismo aspecto desde todos los lados. Así es la búsqueda del Hijo inescrutable, pues es totalmente luminosa. En su limpidez vi límpido, que no se opaca. En su pureza vi el símbolo del cuerpo de nuestro Señor, que es puro. En su carácter invisible vi la verdad, que es invisible. La figura de Efrén sigue siendo plenamente actual para la vida de varias iglesias cristianas. Lo descubrimos en primer lugar como teólogo que a partir de la Sagrada Escritura reflexiona poéticamente en el misterio de la redención del hombre realizada por Cristo, Verbo de Dios, encarando. Hace una reflexión teológica expresada con imágenes y símbolos, tomados de la naturaleza, de la vida cotidiana y de la Biblia. Efrén confiere a la poesía, a los signos para la liturgia, un carácter didáctico y catequético. Se trata de himnos teológicos y al mismo tiempo adecuados para ser recitados en el canto litúrgico. Efrén se sirve de estos signos para difundir con motivo de la fiesta litúrgica la doctrina de la Iglesia.
Con el pasar del tiempo se han convertido en un instrumento catequético sumamente eficaz para la comunidad cristiana. Es importante la reflexión de Fren sobre el tema de Dios creador. En la creación no hay nada aislado y el mundo es, junto a la Sagrada Escritura, una Biblia de Dios. Al utilizar de manera equivocada su libertad, el hombre trastoca el orden del cosmos. Para Efrén, dado que no hay redención sin Jesús, tampoco hay encarnación sin María. Las dimensiones divinas y humanas del misterio de nuestra redención se encuentran en los escritos de Efrén, de manera poética y casi con imágenes tomadas fundamentalmente de la Escritura. Anticipa el trasfondo teológico y, en cierto sentido, el mismo lenguaje de las grandes definiciones cristológicas de los concilios del siglo V. Efrén, honrado por la tradición cristiana con el título de Cítara del Espíritu Santo, decidió seguir siendo diácono de su iglesia durante toda la vida. Fue una decisión decisiva y emblemática. Fue diácono, es decir, servidor, ya sea en el ministerio litúrgico, ya sea en la manera más radical en el amor a Cristo, cantado por él de manera sin par, ya sea por el último en la caridad a los hermanos, a quienes introdujo con maestría excepcional en el conocimiento de la revelación divina.